Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos, familiares y todo el que esté viendo esta transmisión a través de la red social Facebook. Soy el pastor Antonio Casas Garza, pastor de la Iglesia Bautista Ebenezer. Somos una iglesia en crecimiento, una obra nueva. Todos los que quieran unirse, apoyar y que tengan el deseo de trabajar en una obra nueva para glorificar el nombre de Dios, son bienvenidos. Hay una cita bíblica que dice: la caña cascada no se quebrará y el pábilo que humea no apagará. Mansedumbre y misericordia de Cristo. Jesús no da a nadie por perdido. Jesús siempre nos ayuda en que hayamos pecado. Nuestro comportamiento hacia los demás ha de estar lleno de compasión, de comprensión y de misericordia. Nunca juzgues a tu hermano solo simplemente porque peca diferente que tú. ¿Qué significado tiene para la iglesia la siguiente descripción que hace Isaías del Mesías? No quebrará acá la caña cascada, no apagará el pábilo que humeare. Durante muchos años que he estado en el ministerio, decía el pastor David Wilkerson, me parece, entre otros, decía, y es algo que comparto también, se ha notado la frialdad, incertidumbre con la que la iglesia trata a aquellos que por alguna circunstancia que han vivido son como caña cascada y pábilo humeante. Tendemos a aislar indirectamente a estos creyentes que, cabe aclarar, son lavados y limpiados con la sangre de Cristo como cualquier persona que acude a la cruz del Calvario. Porque todo el que llega a la presencia de Dios no lo echa fuera, es redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero en muchas iglesias se les trata con aire de inferioridad, considerándoseles como una influencia negativa, o peor todavía, como cristianos de segunda o de tercera categoría. Se les condena, se les rechaza, porque han tenido un pasado y hasta un presente que ya ha sido perdonado por el único juez justo. Dirá alguno por ahí, pero hermano, ¿quiénes son estas personas y por qué su comparación? Les voy a poner solamente un ejemplo antes de seguir. Yo he visto en el transcurso del tiempo, he visto que el asesino se convierte al cristianismo y lo traen por ahí predicando en las iglesias y contando su testimonio, porque más bien parece que presumen de lo malo que hicieron en vez de arrepentirse. El brujo deja de ser brujo, Dios lo perdona y lo traen predicando por las iglesias y trae contando de lo que ha sido bueno. Pero estará de acuerdo conmigo y vengo de estar platicando en otra red social con un grupo de personas que dicen que una persona que se ha divorciado ya no califica para servir a Cristo. Usted tiene su manera de pensar, la cual yo respeto mucho, pero mi manera de pensar personal es: si Dios perdona al asesino, si Dios perdona al brujo, si Dios perdona a la prostituta, si Dios perdona todos los pecados, ¿será que el pecado, si así le queremos llamar, de divorciarse por no haber podido mantener una relación con una persona, será que esa Dios no lo perdona? ¿Será acaso es el pecado imperdonable por el cual la iglesia puede marginar a las personas que vienen después de haber sufrido un divorcio? Porque yo conozco muchas iglesias y muchas denominaciones que son incapaces de restaurar a un divorciado. Bueno, el carácter y ministerio de Cristo es manifestado por el profeta Isaías en el capítulo 42 y versículo 3. No quebrará la caña cascada, no apagará el pábilo humeante. Mateo describe en su evangelio el cumplimiento de esta profecía. ¿Qué significado puede tener este texto para nosotros? La caña mencionada
crece mucho en los ríos de Israel. Se usaba para elaborar flautas y era una tarea delicada, ya que cuando le hacen el hueco para estar haciendo la flauta se puede magullar o fácilmente o se daña y no servía ya como instrumento musical, entonces se quebraba y se tiraba al río. De todos modos había muchas cañas que se podían usar. Las personas son muchas veces y en muchas iglesias cañas dañadas, con cicatrices en sus vidas, que ha sido golpeado o herido. Hay líderes agresivos que podrían quebrar esa caña y echarla a un lado, pero aquel que dijo no se quebrará la caña cascada, él se especializa en enderezar esas cañas heridas, ayudándoles a ponerse firmes bajo su manto amoroso y paciente. El apóstol Pedro era una caña cascada cuando negó al Señor. ¿Sí recuerdan cuando cantó el gallo y lo negó 3 veces? ¿Cómo podía ese hombre luego llegar a ser un líder reconocido en la iglesia primitiva y hasta el tiempo de hoy? La respuesta es sencilla. El Señor cuidadosamente lo restauró y le ordenó: apacienta mis ovejas. En los tiempos bíblicos, los hogares de los israelitas se iluminaban con pequeñas lamparitas de aceite. Ayer en la fiesta que me hicieron los hermanos, tenía una lamparita de esa y me trajo muchos recuerdos de mi infancia, que era un pábilo, una mecha de fibra de lino que usaba en aquel entonces y flotaba en el aceite y daba luz a la casa. Ese pábilo con el tiempo se carbonizaba, soltando el lino que flotaba en el aceite, daba luz a la casa. Ese pábilo con el tiempo se carbonizaba y era un olor como nauseabundo y debilitaba la luz de la lámpara. Por tanto, se necesitaba una limpieza del bombillo que tiene que hacerse periódicamente, de lo que es el cristal, el bombillo que lleva encima, para que la lámpara continuara alumbrando. Ay, Dios mío, se levantó mucho polvo por aquí. El pábilo humeante sirve para ilustrar el testimonio que se ha vuelto ineficaz. El siervo de quien Isaías dice no apagará el pábilo humeante, sino que lo restaurará para que continúe brillando, es aquel a quien la iglesia actual debe aprender. Ay, Dios mío, perdón, pero es que aquí anduvieron levantando polvo. Este ministerio que está haciendo falta en la iglesia es la restauración de las lámparas humeantes. Que hay vidas, hay muchas vidas, hermanos, que llegan heridos a las iglesias y los hermanitos llenos de amor, dicho eso entre comillas, en vez de restaurarlos, los atacan y los matan, porque ellos son demasiado buenos y demasiado importantes como para poder restaurar a esas personas heridas y lastimadas que acaban de llegar. Hermano, el ministerio que Dios me ha dado como pastor es de restauración. Aquel que viene a la iglesia y que gracias al bendito amor de Dios todavía está encendido, pero lleno de eso que se llenaban los bombillos y que tiene que ser limpiado para que vuelva a brillar de nuevo, para que ya no dé ese olor nauseabundo, para que ya no esté ahí, sino que sea una vez más una lámpara que brille. El pábilo humeante sirve para eso, para ilustrar a la persona cuando el testimonio se ha vuelto ineficaz. Amados hermanos, la caña cascada y el pábilo humeante de los cuales habla son todas esas personas que son pasadas por alto en nuestras iglesias. Minusválidos, divorciados, recasados, separados, viudos, madres solteras, convictos, entre otros, que son vistos desde arriba, desde las autoridades muchas veces, desde hasta el mismo pastor, hasta los diáconos, que son cristianitos recalcitrantes que no alcanzan a entender el amor de Dios. Y ahí están metidos en las iglesias y no llegan al cielo ellos, ni a la presencia de Dios, ni dejan llegar a los demás. No olvidemos, mis amados hermanos, que Jesucristo restauraba esas cañas magulladas y las convertía en instrumentos musicales
que tocaban la canción de gracia. Esa canción, hermano, que llegaba hasta lo más alto del cielo y subía como un olor fragante a la presencia de Dios. El Señor Jesucristo tocaba los residuos humeantes de la vida y transformaba esos medios a través de los cuales serían la luz del mundo. Entonces, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? Es la pregunta. ¿Es que acaso se nos olvida de dónde nos sacó Dios? ¿De dónde andamos en el mundo llenos de pudrición? ¿De dónde andamos en el mundo llenos de odio hacia todo? Pero muchas veces son personas que solamente cambian exteriormente y van a la iglesia y engañan a las personas haciéndose pasar por buenos cristianos, pero dentro de ellos está lleno de odio, rencor y falta de perdón y misericordia. La caña cascada, la mecha humante, representa toda la clase de miserias, dolencias, penalidades a las que está sujeta la humanidad. No terminará de romper la caña y la cascada, al contrario, se inclina sobre ella, la endereza con sumo cuidado y le da fortaleza y la vida que le falta. Tampoco se apagará la mecha de una lámpara que parece que se extingue, sino que empleará todos los medios que Él puede utilizar para restaurar esa vida. Jesús es un maestro de la restauración y parece que a todos se nos ha olvidado eso, que nosotros debemos ser como el Maestro nos enseñó. Hay que dar tiempo y lugar al amor, al perdón incondicional. No olvidemos que todos somos el cuerpo de Cristo. Las iglesias, las denominaciones están divididas, la religión ha dividido al mundo. Todo hay división por todos lados. Y eso ha sucedido desde el principio del cristianismo hasta el tiempo de hoy. Todos necesitamos de todos mutuamente, unos de otros. Si no es la iglesia quien abre sus brazos a estas personas con el mensaje de perdón y restauración, entonces, ¿quién lo irá a hacer? No se quebrará la caña cascada, mansedumbre y misericordia de Cristo. Jesús a nadie dio por perdido. Nos ayuda y nos ayudará siempre. Estará con nosotros y nos restaurará de todo lo que en nuestra vida tenga que ser restaurado. En el libro de Mateo, movido por el Espíritu Santo, señala el cumplimiento de la profecía de Isaías sobre el siervo de Yahvé, en la que se refiere con rasgos definidos al Mesías, a Jesús. He aquí mi siervo, a quien elegí, mi amado, a quien se complace mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará la justicia a las naciones. No disputará ni vociferará, nadie no oirá sus gritos en las plazas, no quebrará la caña cascada y no apagará la mecha humeante. El Mesías había sido profetizado por Isaías no como un rey conquistador, sino sirviendo y curando. Su misión era caracterizada por la mansedumbre, la fidelidad y la misericordia. El evangelista señala que esta profecía se está cumpliendo por medio de dos imágenes bellísimas. Describe Isaías la mansedumbre, dulzura y misericordia del Mesías. La caña cascada, la mecha humeante, representa toda clase de miserias y dolencias. La humanidad está olvidando esa sociedad. El cristiano está olvidando el amor hacia los demás. Odio, falta de perdón, odio sobre los demás. La caña cascada, la mecha humeante, representa esas miserias, dolencias, penalidades que está sujeta la humanidad. Pero el Señor no terminará de romperla. En la vida común de todos los días a veces decimos de un enfermo que su dolencia no tiene remedio y se da que ya es por imposible su curación. En la vida espiritual, mis amados hermanos, no es así. Jesús es el médico que nunca da como irremediablemente perdidos a quien han enfermado del alma. A ninguno juzga irrecuperable. El hombre más endurecido en el pecado, el que ha caído más veces y más faltas grandes, nunca es abandonado por nuestro Maestro. También para él tiene la medicina que cura
cada hombre, el saber la capacidad de su conversión que existe siempre en el alma, el Señor sabe que puede ser sanado. El Señor sabe que Él puede sanar esa alma, su paciencia y su amor. A ninguno da por perdido. Y nosotros sí lo vamos a dar, hermano. ¿Será que la humanidad ya no tiene remedio según nosotros? Y si por desgracia alguna vez encontramos esa triste situación, vamos a desconfiar de quien ha dicho a sí mismo que ha venido a buscar y a salvar al que se había perdido. A veces en la crueldad de los humanos en la iglesia, empezamos a destruir en vez de restaurar, a separar en vez de unir. Entonces la caña cascada, como fue María Magdalena, como fue el que le llamaron el buen ladrón y la mujer adúltera, a Pedro desechó por las negaciones de su ministerio, lo restaura y ni siquiera le hace prometer que no lo va a volver a negar, solamente le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Es la pregunta que hace a todos cuando no hemos sido del todo fieles. El Señor viene a ti y a mí y nos dice: ¿me amas? Cada confesión es también sobre todo un acto de amor. Y podemos pensar hoy que nuestro amor, ¿cómo respondemos a la pregunta que nos hace el Señor? Cuando tú ahí donde estás, en tu hogar, en tu lugar de trabajo, donde estés ahora, el Señor, tú sabes que has fallado ante Dios, tú sabes que has hecho lo malo y Dios te está preguntando: ¿me amas? ¿Me amas? Recuerda, no romperá la caña cascada ni apagará la mecha que humeó. La misericordia de Jesús por los hombres no decayó ni siquiera un instante. A pesar de las ingratitudes, las contradicciones, los odios que Él encontró, el amor de Cristo por los hombres es tan profundo que en primer lugar se preocupaba por el alma de las personas, para conducirlas con una ayuda eficaz para que lograran la vida eterna. No quiebra la caña cascada, dice, no termina de romperla, no la abandona, sino que la recompone. En cuanto mayor sea su debilidad, el Señor más amor pondrá en esa persona. El apóstol Pablo decía: porque yo cuando soy más débil es cuando soy más fuerte, porque ahí empieza la misericordia de Dios. Y nosotros parece que hemos olvidado esas esperanzas. Muchas veces he visto a cristianos burlándose de lo mal que lo está pasando otro cristiano. Muchas veces he visto a cristianos que en vez de amar a su prójimo lo odian y lo detestan. Que en vez de tratar de restaurar al caído lo quieren castigar hasta matarlo espiritualmente. Lo quieren aplastar la cabeza y aún se enojan con aquel que intenta restaurar al que está perdido. No, dicen por ahí los hermanitos muchas veces en las iglesias: no, pastor, esa persona ya cayó, pongámoslo en disciplina. Llévenlo hasta la esquina del santuario en la otra orilla, no tiene permiso de acercarse al altar. ¿Por qué? Pastor, es un pecador. ¿Y quién no es pecador, mi amado hermano? ¿Quién no ha fallado ante Dios? A usted, mirándolo así fijamente a los ojos, me gustaría preguntarle: ¿está libre de pecado y se atrevería a tirar la primera piedra? Yo no me atrevería. Pero nosotros creemos que Dios debe de tener misericordia con nosotros y restaurarnos cuando nos equivocamos, pero a los demás no. Y esa es una gran tristeza en la humanidad. Nosotros queremos recibir todas las misericordias de Dios, pero que Dios discipline a los demás. Nosotros queremos ser nosotros solamente los puros. Los ministerios quieren ser todos los mejores. Quieren ser todos los más interesantes. Los que tienen la iglesia más grande, el templo más grande, el pastor más elegante. Y como si eso tuviera importancia. Aquí la importancia es cuántas personas has ayudado a ser restauradas, mostrándoles el amor de Cristo en sus vidas. Cuántas personas que Dios ha puesto en tus manos
las has ayudado a ser restauradas en vez de despedazarlas en tus manos, porque eres demasiado santo como para tocar algo impuro. Porque aunque usted no lo crea, hay muchos cristianos por ahí que no soportan que la gente peque y que se equivoque. Y una vez que lo hicieron, son desechados de por vida y no tienen derecho a servir en ninguna iglesia. Y así decimos que somos hijos de Dios, y así decimos que somos siervos del Altísimo, cuando muchas veces a espaldas del que está trabajando en la obra de Dios es apuñalado con una puñalada trapera por la espalda y es acabado muchas veces su reputación difamando al hermano que está tratando de acercarse a Cristo, porque según nosotros o según ellos no tiene, escúcheme bien, el derecho de acercarse más a Dios. Es increíble ver cómo cristianos o personas llamadas cristianas están destruyendo a más personas. Es increíble ver aún cómo pastores religiosos, llenos de religión pero no de Cristo, están dejando rezagados a personas que se equivocaron en la vida, que cometieron errores y según ellos ya no deben de ser restaurados. Mi estimado amigo, hermano que está viendo este video, que lo va a ver, recuerde, nuestro Señor Jesucristo, de quien se rodeó: prostitutas, ladrones y de todo lo más bajo que la gente consideraba lo más bajo. ¿Y sabe por qué? Para restaurarlos. Porque los restauró e hizo unas piezas maravillosas, unas lámparas brillantes para su servicio. Porque al que mucho se le perdona, dice la Escritura, mucho dará, porque estará agradecido por haber sido perdonado. Así que, mi estimado hermano y amigo, yo humildemente le digo, soy un simple instrumento en la mano de Dios. Y la gente me ha llamado muchas veces con falta de autoridad, me ha llamado muchas veces tonto y me ha llamado de muchas formas, porque perdono a mis hermanos que pecan contra mí y porque no levanto la mano contra aquel que ha hecho mal. Y dice que no tengo el poder para hacerlo, y la verdad no lo tengo, porque yo fui llamado para restaurar, no para destruir. Hace tiempo, cuando estaba sin Cristo, posiblemente podía haber destruido, pero ahora, desde que le sirvo al Señor Jesucristo, el ministerio más importante de mi vida, que yo lo tomé con gozo, es hacer lo que mi maestro hacía, o tratar de hacer lo que el maestro hacía: restaurar al caído, dándole amor y dándole esperanza y diciéndole: hermano, hermana, eres una pieza maravillosa e importante en la obra de Dios. El Señor necesita de personas como tú para que puedan llevar la palabra y decir: si a mí Dios me salvó, a ti también te puede salvar. Estimado hermano, amigo que me escucha y que me ve a través del Facebook, le digo: nunca deseche a una persona solamente porque ha pecado. No critiques a los demás solamente porque pecan diferente que tú. No te conviertas en juez, porque si te conviertes en juez, tú también serás juzgado. Y te voy a dar un consejo gratis, aunque yo no doy consejos. Ama. Ama. Y sé feliz. Vive y deja vivir. Tú no eres juez. Tú estás aquí con un propósito de Dios y para Dios. Dios te bendiga una vez más. Soy el pastor Antonio Garza, pastor de la Iglesia Bautista Ebenezer, una iglesia nueva en crecimiento. Si tú quieres aportar algún apoyo para la obra del Señor, es bienvenida. Estamos abiertos para cualquier ayuda que usted quiera dar. Y sabemos que esta obra será plantada en el lugar en el que Dios quiere que sea plantada. Y seguimos avanzando
levantando el nombre de nuestro Señor Jesucristo muy en alto. Un abrazo que abrace a todos, un abrazo lleno de amor y de esperanza, y usted siempre será bienvenido en nuestra iglesia, que es un refugio de amor y de esperanza para usted. Dios me los bendiga y Dios me los guarde, que pasen buenas noches, que el Señor los bendiga hoy y siempre.